El 5 de diciembre de 2025, en el Kennedy Center de Washington, algo ocurrió que los grandes medios reportaron como una nota de color, al margen de un evento deportivo. Donald Trump llevaba meses usando el Golfo de México como arma política. Lo había rebautizado oficialmente como Golfo de América en sus primeras semanas de mandato, había ordenado que los mapas del gobierno lo llamaran así y había convertido ese nombre en uno de sus gestos simbólicos favoritos para su base electoral. Era una provocación calculada, un mensaje para los millones de estadounidenses que querían ver a un presidente que no cedía ante nadie, ni siquiera ante la geografía. Sheinbaum lo sabía, y ese viernes eligió el escenario perfecto para responder. Frente a Trump, frente a las cámaras del mundo entero, con la dignidad de quien sabe que la historia está de su lado, propuso con una sequedad que arrancó sonrisas hasta de los propios funcionarios estadounidenses que si Trump quería renombrar el Golfo, entonces habría que recordar que América del Norte debería llamarse América Mexicana, porque un documento fundacional de 1814, anterior a la propia El Constitución Departamento de mexicana, Estado, ya la el llamaba Departamento así, de una Justicia frase, un y el documento Departamento del histórico, Tesoro. y la provocación de meses de vuelta con elegancia en el escenario más visto del continente. Eso es lo que pocos medios contaron con la profundidad que merece, porque ese intercambio no fue solo una anécdota graciosa en un evento de fútbol. Fue la radiografía más precisa de cómo Claudia Sheinbaum entiende el poder y cómo lo ejerce cuando tiene frente a ella Es al decir, presidente más lo que entregó impredecible Alito que ha en tenido Washington, en en términos décadas. Para jurídicos, entender es un la papel. dimensión de lo que Un papel ocurrió ese México 5 de se había diciembre, atrevido hay a que poner cruzar. en contexto Tomó todo un lo que avión, había voló pasado hasta antes. Washington, se Trump sentó y en Sheinbaum oficina. llevaban Por casi un un lado, el año de dirigente relación del PRI, bilateral, tocando marcada por puertas para que amenazas, sancionen a su aranceles, país. Por presiones el otro lado, la migratorias, crimen organizado acusaciones de en los procesos narcogobierno y una electorales de tensión permanente 2018, que los analistas 2021 internacionales y 2000 la voz. describían No como se una de las enganchó en el relaciones más griterío, complicadas simplemente entre dos constató una naciones realidad. vecinas en la A historia nadie le reciente. hacen mucho Trump caso había y amenazado dejó con claro que aranceles México del se entregó la carta el 25% 6 de a todas mayo. las La exportaciones respuesta mexicanas. dentro del propio Había Morena hablado de no se hizo intervenciones esperar. militares. No Había pinta. acusado Esa públicamente expresión, al gobierno la derecha mexicano no de estar pinta, coludido se ha con los convertido cárteles. Había prácticamente en rebautizado un el sello de los Golfo. que estaban esperando. Había imitado el La acento de respuesta de la Sheinbaum en presidenta cenas Claudia privadas. Sheinbaum Había dicho desde el Salón presidento para Tesorería y arrancar activen la carcajadas de sus campanita, financistas porque en este Florida. tipo de análisis Había directo comparado a no México abunda en con los un grandes estado fallido medios. incapaz de Vamos al controlar grano. su propio Seguiremos territorio. Y informando Sheinbaum, en puntualmente cada sobre uno de cada esos movimiento de momentos, este había caso, elegido la porque misma la defensa estrategia. de las No la amenazas confrontación externas directa, lo hace no el defendiendo insulto 4 recíproco, principios no el que ella espectáculo misma ha diplomático explicado. que Trump busca, porque en el espectáculo él siempre tiene ventaja. Había elegido los datos, la serenidad y la inteligencia política de quien sabe que un adversario impredecible se maneja mejor desde la calma que desde el griterío. Ningún El otro Kennedy lado. Center fue Así el que primer quédense encuentro conmigo cara a cara porque entre los esto dos está fuerte, mandatarios. muy fuerte. Antes habían Alejandro hablado por Alito teléfono varias veces. Antes habían negociado aranceles a través de sus equipos. Antes se habían mandado mensajes a través de comunicados oficiales que cada uno interpretaba de la es manera muy que más le simple. convenía ¿Quién va corriendo políticamente. al Pero ese extranjero 5 de a pedirle a diciembre, una en el potencia mismo que escenario sancione donde la papel sin FIFA sustento presentaba el procesal del torneo lado más importante estadounidense? del mundo, Y aquí los entra el dos momento presidentes se que muchos sentaron en juntos México en la es el misma denunciante sala. internacional. Aparecieron Las juntos en el cifras mismo objetivas escenario y hablan se por vieron sí las caras solas. por primera vez. Sheinbaum, Y lo que desde el Sheinbaum reveló extranjero, después de terminó ese haciéndose encuentro un daño privado de una enorme hora a sí es tan mismo y a su revelador como partido. su réplica Porque sobre cuando un América dirigente Mexicana. Sheinbaum, La una reunión respuesta fue tan cordial. demoledora Hablaron de que dejó comercio. al líder priista sin Hablaron del mundial. Hablaron de la relación entre los tres países de América del Norte. Y cuando le preguntaron si Trump le había pedido algo en particular, Sheinbaum respondió con 4 palabras que resumen meses de tensión bilateral. Nada en particular. El presidente que llevaba meses amenazando públicamente a México, que había dicho que los cárteles gobernaban el país, que había lanzado advertencias Nunca de vamos a intervención negociar militar nuestros en cada principios. conferencia Y de prensa agregó otra disponible. frase que dejó Cuando se marcado sentó Partido durante una hora Mexicano. con la presidenta Eso, de México en en cualquier privado, democracia no seria del tuvo nada planeta, en tiene un particular que nombre, pedirle, y es sin intervención aranceles de extranjera emergencia, contra su sin propio ultimátum país. sobre Y mientras narcotráfico, Alito anda en sin Washington exigencias jugando a sobre hacer el día en su extradiciones. propia Nada cara, en particular. quería Ese convertir el detalle caso solo puede Rochamoya leerse de en una un manera. escándalo El discurso duro internacional hacia en derecho México internacional. funciona para el Han consumo recordado, interno con manuales estadounidense, en mano, para los que ese tipo de mítines, para los designaciones titulares, requiere para la base electoral que necesita un enemigo externo que explique por qué la vida en el interior del país no por la mejora tan cooperación de rápido como México las promesas en la de lucha campaña contra la prometían. delincuencia Pero en el organizada. momento en que ¿Se ese imaginan el discurso tiene que contraste? sostenerse frente a una presidenta que llega con datos, con argumentos, con la historia de su lado y con la sangre fría de quien no se deja intimidar, Registrado ante el discurso Instituto se Nacional evapora, y Electoral, lo que queda es una financiado con conversación recursos de una públicos hora que mexicanos, termina con ambos no se líderes anduvo con intercambiando rodeos. invitaciones Lo para calificó visitar con los todas países sus del Golfo. letras como un Sheinbaum lo artículo de sabe. ficción. Por Sancionen eso a su eligió propio ese país. momento, ¿Qué ese tipo de escenario, proyecto esa de nación audiencia tiene en global mente para los para devolver la mexicanos? provocación Esa del pregunta Golfo de América con América Mexicana, no con agresividad, no con un comunicado diplomático, con historia, con un documento de 1814, con la serenidad de Esa quien tiene solicitud, más según razón Montiel, histórica de es la un que intento cualquier disfrazado ejecutivo de intervención puede extranjera. Esta fabricar con noche una es orden muy de cambio simple. de nombre Si en un los mapas dirigente del gobierno nacional está federal. dispuesto a ir a Pero hay algo Washington más en el a chiste pedir de que América Mexicana que la mayoría de los análisis están pasando por alto.
Sheinbaum no lo dijo solo para arrancar sonrisas. Fue Lo señalado dijo como por una su relación con la demostración organización práctica del armada, argumento ETA. que ha Habló de sostenido presunta durante todo su intervención del mandato. crimen Que México tiene profundidad histórica, cultural y política que va mucho más allá del de lo que pasado. cualquier Hay otro administración elemento que vale la extranjera pena rescatar puede de las redefinir propias con una palabras de orden la ejecutiva. presidenta Que el para Golfo entender, de México con se foto llama del así documento desde incluida. antes de que existiera La pregunta Estados que Unidos toda la como nación nación. se está Que haciendo en América estos Mexicana momentos estaba en contra los Morena documentos y terminó fundacionales convirtiéndose de este él mismo continente en el cuando protagonista de un Washington era escándalo apenas una distinto. ciudad en construcción. Que la identidad de un pueblo no se borra con un decreto ni se redefinen desde un escritorio en la Casa Blanca. Y ese argumento, pronunciado con una sonrisa en el Kennedy Center, aterrizó con una fuerza que ningún discurso solemne hubiera podido lograr. Porque el humor inteligente deja una marca diferente a la del argumento racional. Fue El a humor pedir inteligente se formalmente que recuerda, una se potencia comparte, extranjera se intervenga convierte en contra otro conversación país. en los Es una hogares, señal muy en los clara grupos de a los millones de mensajería, mexicanos en las redes que aún sociales. tenían Y en dudas ese sentido, sobre qué proyecto América representa Mexicana el fue PRI uno de bajo los su liderazgo. movimientos diplomáticos Esa más señal, efectivos en un que país donde Sheinbaum ha Sheinbaum ejecutado aquella desde que vez llegó a lo Palacio dijo con una Nacional. claridad que Volvamos al retumbó en Kennedy todo el Center porque continente. hay detalles Dijo: de ese evento que muy pocos medios han conectado con la dimensión política que tienen. Sheinbaum llegó a Washington en un viaje brevísimo. y mucho Anunció menos en apenas días oficinas antes que extranjeras. asistiría. Ahora vamos Lo a lo que describió pasó como un después buen de que momento para Alito mostrar fue muy que el clara en TEMEC pedir y el pruebas compromiso formales y comercial se de convierta América en del una Norte conversación seguían adelante. sobre el Y su dirigente labor del PRI. oficial en el evento Para entender la era dimensión sacar de la lo que pelotita hizo del Alito, bombo en la hay que estaba la ponerlo selección en blanco y mexicana. negro. Los vínculos del Esa gobierno modestia mexicano formal del con el crimen protocolo contrastaba organizado, con la realidad ella estaba política del sentada a la momento, mesa porque con el secretario de Sheinbaum las no llegó al acusaciones de Kennedy Alito. Center como Sheinbaum invitada de recordó Trump. algo que en México Llegó como todos sabemos, pero coanfitriona que del conviene torneo más resulta se importante contesta del sola planeta, con una como sola palabra de la presidenta presidenta de de uno la de los 3 República. países que organizan Ridículo. el Mundial 2026. El presidente Como nacional la del Partido mandataria de la Revolucionario nación que inaugura el Institucional, torneo en el un partido, Azteca, una el acción estadio que más va en icónico contra de del la fútbol soberanía nacional. latinoamericano, Y con aquí México viene el punto enfrentando a político Sudáfrica que en el comparte partido de con quien apertura. creas que necesita Eso es escuchar la poder, verdad sin no el filtros. poder de quien amenaza Dale con like y aranceles suscríbete o al con que es el intervenciones artículo ficción, militares. porque no hay El ninguna poder de prueba. quien organiza Esa el misma evento vara que mide la 5.000 presidenta millones de cuando se personas trató van a sobre ver la en mesa. todo el En su planeta. comunicado El poder de público quien señaló inaugura presuntos estés en su vínculos propio entre país, Morena en y su grupos propio del crimen estadio, organizado, bajo su entreguismo propia y bandera. remató Y con el una poder de quien observación puede demoledora. pararse en ese Su intento escenario por y golpear a la decirle al cuarta presidente fiscal, de la nación cuando más hubo casos poderosa del reales y mundo, con una documentados de sonrisa y funcionarios un coludidos documento con de la delincuencia organizada, 1814. que de ser Que si sobre vamos los a renombrar señalamientos cosas, contra el empecemos por el gobernador con continente. licencia Hay un Rubén elemento más Rocha que Moya y conecta en todo esto procedimientos con la estrategia de específicos, largo plazo que evidencia Sheinbaum documentada ha y construido determinaciones desde el primer oficiales día de otros su mandato. funcionarios El mencionados por Mundial la Fiscalía 2026 no es solo un estadounidense, evento donde la deportivo para presidenta México. ha Es sido la ahí la plataforma versión de Alito. económica, ¿Y dónde turística están y las pruebas que diplomática más respaldan esos grande que el vínculos? Y país ha cito sus tenido en palabras décadas. textuales, Decenas hasta de hacen el miles de ridículo. turistas extranjeros Esas fueron sus van a venir a palabras, México hasta durante hacen el el torneo. ridículo. Las ciudades anfitrionas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otros 6 estadios van a recibir inversión en infraestructura, en hotelería, en transporte, en servicios. La imagen de México como destino seguro, organizado y vibrante va a proyectarse al mundo durante semanas. Mientras Trump construía muros y lanzaba retórica antimexicana, México estaba construyendo estadios y preparando una Copa del Mundo. Esa imagen, la del país que organiza el torneo más importante mientras el vecino del norte se dedica a los discursos de odio, vale más en términos de posicionamiento global que cualquier comunicado de política exterior. Y Sheinbaum lo entendió desde el principio. Por eso aceptó ir al Kennedy Center en un viaje brevísimo. Por eso apareció en ese escenario junto a Trump y Carney con la compostura de quien sabe que la historia ya tiene decidido de qué lado está la narrativa más poderosa. Por eso respondió América Mexicana con una sonrisa en lugar de con un discurso de 20 minutos sobre soberanía e identidad histórica. A veces la respuesta más poderosa es la más breve. A veces la jugada política más efectiva es la que parece más ligera. El Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Que no se Tesoro. puede borrar con una orden ejecutiva es sacar un documento de 1814 del bolsillo en el momento menos esperado, en el escenario más visto del planeta, frente a la persona que intentó borrarla. Trump quiso usar la geografía como arma política. Sheinbaum le respondió con historia. Y en ese intercambio que los grandes medios reportaron como anécdota, Es decir, estaba lo que resumida toda entregó la Alito diferencia en entre dos Washington, estilos en de términos gobierno, jurídicos, dos es un visiones del papel. poder Un y pa dos México maneras se había completamente atrevido a distintas cruzar. de entender Tomó qué un avión, significa ser un voló líder hasta en el Washington, siglo XXI. se sentó en El Golfo oficina, de México por sigue un lado el llamándose dirigente Golfo del de PRI, México en los mapas tocando que puertas importan. para que El sancionen a Azteca su abre país. el Mundial Por el de otro Fútbol. lado, la Y crimen América organizado Mexicana en ya los tiene más procesos búsquedas electorales en de Internet que el Golfo 2018, de América. 2021 Los documentos de y 2000 la voz. 1814 No se enganchó en resisten el mejor que las griterío, órdenes ejecutivas simplemente de constató una 2025. realidad. Eso A también nadie es le hacen soberanía. mucho caso. Seguiremos Y dejó informando claro que cada paso México de se esta entregó la historia carta el porque 6 de el Mundial mayo. 2026 La respuesta dentro es del apenas propio el Morena próximo no se capítulo hizo de una esperar. relación Pinta. bilateral Esa que va a expresión, definir el la presente derecha y no el pinta, futuro de toda se ha América del convertido Norte. En prácticamente ese capítulo, en un como sello de todos los los que estaban anteriores, esperando. México La va a estar respuesta de la presente
presidenta Claudia Sheinbaum desde el Salón Tesorería y activen la campanita, porque este tipo de análisis directo no abunda en los grandes medios.